Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana, que ya se está haciendo tarde, por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y una vez más, bienvenidos a todos ustedes, los que están aquí presentes. Que Dios les siga bendiciendo también en ese deseo que les ha dado de seguir escudriñando la palabra de Dios. Aquellos también que se encuentran en sus hogares haciendo esto, sintonizándose de esta manera también, que Dios les bendiga, esperando que si están enfermos, Dios les recupere y les dé esa sanidad total. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con un tema titulado La relación de Cristo con sus ovejas. The relationship of Christ with his sheep. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 27, tendremos el versículo base de esta mañana. Juan 10, 27. John 10, 27. Dice así la palabra de Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos y amigos, antes de proseguir con este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido el estar aquí reunidos como iglesia tuya para alabar y glorificar tu santísimo nombre, Señor. En esta mañana pedimos por todos aquellos hermanos que estén débiles de salud, que tú les restablezcas, Señor, y les des la salud total para que una vez más estén aquí entre nosotros, Señor, y puedan participar de estas alabanzas espirituales. Aquellos también que están fuera de la ciudad o por cualquier otra causa, Señor, que no pudieron estar aquí, sígueles bendiciendo también y sígueles dando esta oportunidad de alabarte de esta manera, Señor. Pedimos también por aquellos que siguen sufriendo alrededor de este mundo, Señor, estas guerras que siguen sucediendo, y en especial a nuestros hermanos en Cristo de aquellas regiones, que tú les des el ánimo, les des la valentía y les des ese deseo de continuar sirviéndote aún en esta oposición, Señor, y por todo lo que están pasando, sigues dando ánimo, sigues dando fuerza y valor para seguir adelante en este camino de la verdad. Ayúdame también a mí, Señor, en esta mañana a seguir predicando de tu evangelio. Dame palabras fáciles para exponerte de tu palabra y que todos salgamos edificados. No permitas que el enemigo perturbe esta reunión, Señor, y que todos salgamos con ese deseo, con ese ánimo y con esa felicidad de saber que somos tus hijos, Señor, y que tienes misericordia de cada uno de nosotros. Perdona nuestras ofensas, Señor, y no las tomes en cuenta, y síguenos dando sabiduría para seguir haciendo decisiones que convengan en nuestras vidas, Señor, espirituales, y seguir creciendo así e ir caminando hasta el día en que tú nos llames a cuenta, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. En la Biblia, hermanos y amigos, se presenta la relación del Señor con los suyos bajo la figura del pastor. También se presenta la relación del creyente con el Señor bajo la figura de la oveja. El ejemplo más ilustrativo de esta relación en el Antiguo Testamento lo encontramos en el Salmo capítulo 23. Vamos a leer, hermanos, ahí, Salmos 23. Muy conocido, quizás hasta de memoria nos lo sepamos, hermanos, no es muy largo, ¿verdad? Salmo 23, 6 versículos, dice así la palabra de Dios, Psalms 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En el Nuevo Testamento, hermanos y amigos, tenemos extensos discursos del Señor que nos hablan de Él como el buen pastor y su pueblo como un rebaño. Uno de ellos, hermanos, es el capítulo 10 de Juan. También la parábola de la oveja perdida en Lucas capítulo 15, en Luke chapter 15 also. Pero vamos a ver, hermanos, qué tipo de relación existe entre Cristo y los suyos, según este texto que leíamos aquí de Juan 10, 27. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Cristo es el que está diciendo estas palabras, registradas, claro, por Juan como testigo ocular. Y Cristo dice que son, ¿qué? Mis ovejas, que somos sus ovejas. Mis. El cristiano es propiedad entonces exclusiva del Señor. El Señor reclama tener derecho sobre Él, sobre cada uno de nosotros. Él es el que manda, Él es el jefe, Él es el pastor, Él es el que dirige. Así como uno dice de algo que le pertenece, esto es mío, así también el Señor dice de los suyos, son mis ovejas. Uno puede decir, bueno, esta es mi casa, yo la pagué. Este es mi carro, yo lo compré, etcétera, etcétera. El Señor también puede decir de los suyos, estos son mis ovejas, o estas son mis ovejas, yo las compré con mi sangre preciosa. Él lo puede decir. Y esta verdad la encontramos en muchos textos de la palabra del Señor. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 6, 20, 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 6, 20 dice así: porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se nos olvida esto, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu también son ¿de quién? De Dios. Él las compró, dice, fuimos comprados por precio, y por eso hay que glorificar a nuestro Dios en nuestros cuerpos también. Si siguen ustedes leyendo ahí en el 7:23 de 1 Corintios, 1 Corinthians 7:23, también le dice Pablo a los hermanos de Corinto, por precio fuisteis comprados. Y luego que dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio, un precio grandioso. Le costó bastante a Cristo, le costó su sangre preciosa. Si te cortas tú, ¿verdad?, de alguna manera, y llegas a cortarte una vena, ¿qué se hace luego? Se venda, o se pone un torniquete. Si acaso está sangrando una pierna, se aprieta para que no siga corriendo la sangre, ¿verdad? Porque si sabe uno que si uno se desangra, pues no vas a vivir la sangre de la vida. Cristo dio su vida de esa manera, sangrando, y no hubo quien detuviera esas heridas. Es más, el mismo soldado, el último después, para probar, ¿verdad?, si estaba muerto o no, dice que le entierra su lanza en un lado de su costado. ¿Y salió qué? Agua y sangre, dice la palabra de Dios. Derramando su sangre preciosa. Ese es el precio. Y por eso Cristo dice, y puede llamarle a sus ovejas mías, mis ovejas. Dice 1 de Pedro también 1, 18 y 19, 1 Peter 1, 18 and 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
¿Cómo fuimos rescatados? Dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como eran escogidos los corderos en el Antiguo Testamento para ser sacrificados, no podían tener ninguna mancha, hermanos. No podían tener ninguna contaminación, no podían tener ningún defecto. Era un cordero especial, porque iba a ser la propiciación por el pecado del pueblo de Israel. Cristo también fue un cordero sin mancha, tanto en la carne como en el espíritu, claro está. No hubo pecado en Cristo, no hizo pecado. Y pagó con esa sangre preciosa por sus ovejas. En esa misma carta el apóstol Pedro procura también formar una gran conciencia en los creyentes de quiénes son y a quién pertenecemos. Dice 1 de Pedro 2, 9 y 10, 1 Peter 2, 9 and 10, más adelante, dice así la palabra de Dios: mas vosotros ¿qué sois? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjense todas las descripciones del pueblo de Dios, de las ovejas de Cristo, usted y yo. Qué gran descripción hace: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 descripciones de quiénes somos. Es un gran énfasis, ya que Pedro te da estas 4 cosas, ¿verdad? 4 características de quién eres tú, de quiénes somos como ovejas de Cristo. Que no se nos olvide ninguna de estas 4, hermanos. Linaje escogido. Venimos de un linaje real, porque venimos a ser hijos de ¿quién? De Dios. Imagínense. Real sacerdocio, ofrecemos los sacrificios, por eso podemos ir a Dios en oración y participar de la cena del Señor. Todo aquel que es miembro del cuerpo de Cristo puede y debe participar de la cena del Señor. Si tú todavía no has sido añadido a su iglesia, en vano participas de la cena del Señor. Tienes que ser adquirido, comprado por Dios y añadido a su iglesia, nación santa, santificados para su servicio, y pueblo adquirido, es decir, comprado. Ahí está, el pago por Dios, con un propósito: que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar al mundo que está perdido. ¿No quieres tú también ser oveja de Dios? ¿No quieres tú, amigo, amiga, también venir a ser parte del rebaño de Cristo? Tienes la oportunidad. Él es el gran pastor, no Jorge Chávez ni ningún otro que esté aquí en este mundo. Él es el único gran pastor de las ovejas. Qué hermoso es saber entonces que somos del Señor y que el Señor es nuestro. Si somos de Cristo, Él también es de nosotros. Tú eres mío. Y Pablo entendía eso. Cuando él hablaba y decía, Él se entregó por mí, lo sentía de corazón. Por mí hizo este sacrificio. Y yo me imagino que se acordaba de la persecución que él hacía, ¿verdad? Y todo le venía a su mente. Y por eso más estaba agradecido. Tal y como Cristo le dice a ese fariseo Simón, ¿verdad? El que pecó más, ¿qué? Más ama. No, yo no hice mucho pecado. Mi familia es más o menos. Aquellas familias, esos son malditos, ¿no? Eso sí. El que pecó más, ama más. Al que se le perdona más, ama más. Qué hermoso es saber otra vez que somos del Señor y que Él es nuestro. Con razón, en el Cantar de los Cantares encontramos con frecuencia también las siguientes palabras, ¿verdad? Ahí en el Cantar de los Cantares, Songs of Solomon, el 2.16, 2.16, dice: mi amado es mío y yo suya. Este es de un amor sincero, un amor puro entre un hombre y su esposa, el que debe de existir nada más, no un amor de fornicación. Mi amado es mío
y yo suyo. Y el 6.3, si ustedes siguen leyendo, ¿verdad? 6.3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Salomón, ¿verdad? Hablando de su mujer. Y la mujer hablando de Salomón también. Yo soy de mi amado, dice el 7.10 también, 7.10. Songs of Solomon 7.10, 7.10 de Cantar. Yo soy de mi amado y conmigo tiene que su contentamiento. Esa es una relación aprobada por Dios cuando uno viene al matrimonio y se casa y le hace la promesa a su esposa y la esposa a su esposo también. A veces nos olvida de esta promesa que le hicimos a nuestras esposas en la carne. Y si no entendemos esa relación que tenemos con nuestras esposas en la carne y viceversa, las esposas con sus esposos, no entendemos entonces la relación de Cristo y su iglesia, nosotros como esposa de Cristo. No tiene nada que ver los problemas que yo tengo en mi matrimonio. Oh, sí tienen mucho que ver con la relación que tú tienes con Cristo, porque no has entendido lo que es amar de la manera que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y por eso hay tantos problemas en la iglesia. Cristo amó solamente a una esposa, a su iglesia. Cristo no es polígamo. Christ is not a polygamist. No se casó con muchas iglesias, por eso es necesario estar dentro de su iglesia. Es su única esposa, es su única esposa. Y él la compró con su sangre. Pero ¿por qué la figura de oveja? Dice mis, ¿verdad? Vayamos otra vez allá Juan 10, ¿verdad? Versículo 27, John 10:27, dice mis ovejas, ¿verdad? Mis ovejas. ¿Por qué la figura de la oveja? Porque la oveja reúne ciertas características que deben de identificarnos a nosotros como cristianos también. Entre ellas, bueno, una de ellas, la oveja es indefensa. Sheep are defenseless, if you think about it. Es sumamente vulnerable a los ataques de cualquier otro animal, porque no tiene los recursos de defensa que otros animales tienen. Indefensa. La oveja no se puede defender dando patadas, ¿verdad? Como el caballo. Ustedes ven los caballos y unos patones y cuidado, ¿verdad? Mordiendo como el perro, dando zarpazos como el tigre, o subiéndose los árboles como el gato. Pues corre la tía, sube al árbol a ver quién lo va a pescar. El chumín a veces sube ya, la gata de nosotros y pues, a ver cómo te vas. No te voy a cargar ni te voy a ir a levantar donde estés. Cuando el peligro se presenta, tiene que ser defendida por su pastor. Por eso estaban los pastores, necesitan de un pastor. El pastor veía que venía el animal, el lobo, pues protegía a sus ovejas. Así también el cristiano, de sí mismo, el cristiano no tiene recursos defensivos contra el diablo. De sí mismo no nos podemos defender, hermanos. Defender del mundo, del pecado, del vicio, de los conflictos de la vida. Necesita de Cristo siempre. We need Christ always. We depend on Him. Dependemos de Él como ovejas que somos. Él sí nos puede defender victoriosamente de todos ellos. Qué frágiles somos. Nos damos cuenta al enfermarnos, ¿verdad? Nos enfermamos y ahí caemos y ya, ahí quedó correchado. También accidentes a veces vienen en nuestras vidas. Indefensos, ¿verdad? Qué feo se siente estar en un accidente. Qué feo se siente. Cuando alguien viene por atrás y te da uno, o tú chocas, etcétera, etcétera. Man, it feels horrible. Y ahí nos damos cuenta que en cualquier momento podemos dejar de existir, o nos roban, o nos asaltan, etcétera, etcétera. O nos cortamos simplemente, ¿verdad? Como decía hace rato. Hay que tapar, hay que pachar porque nos sangramos. ¿Qué tan frágiles somos? Nos damos cuenta.
como ovejas de Cristo. Por eso es que necesitamos a Cristo, y gracias a Dios porque siempre nos cuida, gracias a Dios porque siempre está a nuestro cuidado. Pero bueno, la oveja es indefensa. También número 2, la oveja come únicamente pastos tiernos. Es una de las características de las ovejitas, pastos tiernos. Si ustedes han observado las ovejas en los prados cuando comen, habrán notado que únicamente comen ese pasto nuevo, ¿verdad?, que va brotando. Yo no sé mucho porque pues no soy pastor, ¿verdad?, pero vemos en la tele a veces los de Discovery Channel y sí, son pastos verdes, pastos frescos, ¿verdad? Ahí los llevan, no son como las vacas que mascan todo, ya están todo el día, más que comen de todo, nopales y en fin. Las ovejitas no son así, son muy especiales. No puede hacer lo que hace el ganado vacuno y caballar o comer pasto seco, no puede ser alimentada en el corral tampoco, fíjense, no se puede alimentar en el corral la ovejita. Con pastura almacenada, tiene que ser llevada al campo y comer aquel pasto tierno que va brotando. Es la única manera. La delicadeza de su sistema se lo exige, hermanos. No tienen que ir las vacas 7 estómagos o quién sabe cuántos tienen. Nada más un solo, muy delicado. Por eso el salmista David, que dice ahí lo que leímos de Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿y qué? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tiernos, ¿ven? Me hará descansar. Dios conoce tu sistema espiritual también, tus necesidades, te puede brindar ese cuidado delicado que necesitas. Y nuestro único alimento llega a ser, como cristianos, la santa palabra de Dios. Ese es el alimento delicado para ti y para mí. Esos pastos verdes vienen de la palabra de Dios. Si no te vienes a alimentar, vas a padecer espiritualmente. Es el único alimento que al espíritu le hace estar prendido, estar ardiendo. Recordémonos de eso. El único alimento, la palabra de Dios. Que no se te olvide venir a alabarle, venir a servirle, venir a comer, venir a animarte con tus hermanos y hermanas en Cristo. Que no se te olvide. Es algo primordial y es algo realmente de vida o muerte, espiritualmente hablando. Número 3 también, la oveja es un animal, hermanos, gregario. ¿Qué es eso de gregario? Es decir, que vive en un rebaño. Gregarious animal. Significa que no vive sola, que no puede vivir sola por causa de su naturaleza y de sus necesidades. La oveja vive en rebaño. Cuando duermen en el campo, los corderitos se echan en grupo en el centro, más chiquitos los bebitos, ¿verdad? Y luego se echan las ovejas madres afuera, alrededor de ellos. Y luego fuera del grupo están los machos, ¿verdad? Ellos cuidan y protegen. Esa es la manera de su organización. Ninguna de ellas puede subsistir sola. El único caso del cual nos habla la palabra de Dios, de una oveja que se ha encontrado sola, nos acordamos, es el caso de la oveja perdida. Lucas capítulo 15, ahí se encuentra. Y también Mateo capítulo 18. La oveja que está perdida y va a Cristo. Va a Cristo a buscarla, ¿verdad? A esa oveja perdida. Es una oveja considerada como una oveja en peligro. Y nos mortificamos también, hermanos, cuando a veces nos descarriamos, cuando ya nos salimos del rebaño. Nos mortificamos. Ya no hemos visto a este hermano, a esta hermana. Ya se ha salido del rebaño, ya no tiene esa frecuencia con nosotros como pueblo del Señor. Nos mortificamos, porque es más fácil que Satanás se la lleve. Es más fácil. Te debilitas, por más que queramos justificar la situación, te debilitas. Tu espíritu se sigue muriendo, porque no hay ese contacto. Te vas, te pierdes, y ya no tienes contacto con ese rebaño. Cuando nos alejamos de Dios somos presa fácil de Satanás. Es lo que Él quiere, es lo que Él quiere, que te alejes de Dios, que
que no veas la necesidad de seguir en el rebaño de Cristo. Dice Primera de Pedro, ya lo sabemos también, 4, 8 y 9, 1 Peter 4, 8 y 9, conocidos muy bien estos versículos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Ven ustedes que habla de resistir? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo sufro mucho, hermano, mi sufrimiento es específico. No hay otros hermanos también que sufren de lo mismo, hermano, y padecen de lo mismo. Pero siguen adelante, seguimos adelante, right? Apoyándonos y agarrándonos de Cristo y de mis hermanos y de mis hermanas en Cristo. Porque sabemos que nos necesitamos los unos a los otros. Y no me aparto de mi pastor. Sigue diciendo Cristo, hermanos, en Juan 10, 27. Ellos también que oyen mi voz. Oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Probablemente la exhortación que más se encuentra en la palabra de Dios es la de estar atento a la voz del Señor. Muy importante esta exhortación, estar atento, escuchar la voz del Señor. Desde el principio lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 5, 1. ¿Qué dice? Deuteronomy 5, 1. Dice, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros en vuestros oídos. Oye Israel, hear, O Israel. Están atentos, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Dice en Deuteronomio 5:27 también, Deuteronomy 5:27, acéntate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. ¿Ven? Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros, ¿qué? Oiremos y haremos. ¿Ven? Acércate tú. Acércate tú. A veces decimos, hermanos, si quieren más al frente, acérquense más. Allá con los hermanos de habla inglesa está más grande el edificio, ¿verdad? Más cerquita, bueno, que tiene un buen sistema de sonido. Donde quiera escuchas, pero qué bonito es cuando nos acercamos y nos enfocamos, ¿verdad?, a lo que dice Dios. Más en el sentido espiritual, ya no de más. Ponte aquí en la primera parte, hermano, ¿verdad? Más que eso. Acércate sinceramente a Dios para escuchar, espiritualmente hablando. Oír y también haz, ¿verdad? Hacer. No hay otra manera. Dice, ¿y nosotros qué? Oiremos y haremos. ¿No dice eso? Oiremos y haremos. Escuchar y hacer. Escuchar y hacer. No se puede conocer ni vivir la vida cristiana, hermanos y amigos, a menos que uno esté atento a lo que Dios le dice a uno y cumplir sus mandamientos. Escuchar y cumplir sus mandamientos, ponerlos en práctica. No queremos todos nosotros, los que tenemos hijos, de que nos escuchen y hagan. Sí, queremos todos. Escucha, hijo, hija, a tu padre. Listen to your dad, listen to your mom, and do these things. That's what we want from our children, right? Es lo que queremos, que hagan y cumplan también la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, mis ovejas que oyen mi voz. We hear his voice. Dios habla al corazón de los suyos, se comunica, da a entender su voluntad. Esa voz está en su palabra, en la Biblia. Ahí está. Acerca de la Biblia, el apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 1:19, 2 Peter 1:19, muy conocido también, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Otra vez, poner atención, o sea, escuchar las palabras de Cristo, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Cristo. Cristo. Para que salga el lucero de la mañana en nuestros corazones. We want the light of Christ to come out from our hearts, right? Para demostrarse al mundo.
Cristo lo que quería, que fuésemos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Que vea la gente que Cristo vive en nosotros. Hebreos 4:12 también te dice, hermanos, de la palabra de Dios, acerca de la palabra de Dios, que porque la palabra de Dios, Hebrews 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, te parte el alma. Si la dejas, que haga su efecto. Te parte el espíritu, te parte las coyunturas, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, bone marrow, all the way to the bone marrow. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios ya no habla en sueños. A veces oímos, ¿verdad?, a los grandes predicadores: es que tuve un sueño, mis hermanos, y esto es lo que me dijo Dios. No me estoy burlando. Estoy diciendo que Dios ya no obra de esa manera. La palabra de Dios nos lo demuestra. Ya no hay visiones. Eso fue en el principio de la iglesia. Hubo todos estos dones milagrosos para que se expandiera el evangelio así rápidamente. No había tiempo que perder. Por eso venían visiones Dios y les dejaba ver lo que tenía que hacer Pedro, lo que tenía que hacer Felipe. El Espíritu hablaba y le decía: ves ahí está ese hombre que viene en ese carro y quiere conocer a Dios. Por eso hubo todo eso. Ya la palabra de Dios ha sido revelada, confirmada. No hay necesidad de sueños, de visiones, de éxtasis. Dios te habla por medio de su palabra, hoy, en estos días. Te está hablando hoy, amigo, amiga. Quiere que tú también seas parte de ese rebaño sagrado. No estoy hablando de los equipos de fútbol de Guadalajara, hermanos. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Este es el verdadero rebaño sagrado. Yo las conozco, dice también Cristo, ¿verdad? Juan 10:27. Y yo las conozco. I know my sheep. El Salmo 147:4 dice lo siguiente. Psalm 147:4. Fíjense lo que nos dice. Respecto al conocimiento de Dios, dice: Él cuenta el número, fíjense, de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Y si Dios conoce el nombre y el número de las estrellas, el hombre le pone sus, ¿verdad?, las constelaciones que él descubre según constelación A, F, C, 150, lo que sea. Algo que descubrió esta estrella, esta constelación, a este planeta, y le pone el nombre del científico que lo vio primero en el telescopio. Y ya Dios ya tenía su nombre de esa estrella, de ese planeta que el hombre apenas acaba de descubrir. Dice que Él las conoce por sus nombres, cuenta el número de las estrellas. Y si hace Él eso, ¿verdad? Algo parecido dice Isaías también 40:26, Isaiah 40:26, que dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y si Dios conoce a todos los planetas, todas las constelaciones, todas las estrellas, por eso es la razón que te puede conocer a ti y a mí también como sus ovejas. Él las reconoce, sabe quiénes son sus ovejas verdaderas. El Señor incluso afirmó en Mateo 10:30, algo que también nos acordamos, Matthew 10:30, que todos nuestros cabellos están, ¿qué?, contados. Todos nuestros cabellos. Él sabe, si estuviera aquí Dios físicamente y le pregunto: oye Dios, ¿cuántos tengo yo con Richard? Con Richard ya te quedan menos de hace 10 años, y te da el número exacto. Wow, nos quedaríamos con la boca
abierta. Así de esa manera nos conoce Dios. El Dios que cuenta todas las estrellas del firmamento, que les ha puesto nombre a cada una de ellas. El Dios que cuenta todos nuestros cabellos es quien conoce a todos los suyos, sin faltar también ninguno de ellos. Dios nos conoce también y sabe quiénes somos. No nada más cuántos cabellos tenemos, pero qué hay ahorita en nuestros corazones. He knows what's inside of our hearts right now, not just knows our hairs, or the number of our hairs. Dios sabe también en qué hemos fallado, sí. Como decía en esta mañana, yo no soy digno de estar aquí al frente, ni ninguno va a ser. Sin embargo, Dios nos usa y le pedimos a Dios que tenga misericordia, porque fallamos. Pero ese Dios me conoce a mí, te conoce a ti, amigo, amiga también, hermano, hermana, y Él conoce también nuestros problemas, pero también quiere solucionarlos. Nuestras necesidades, quiere suplirlas, nuestras debilidades, quiere fortalecernos, nuestros talentos, quiere que los usemos. Y a veces nosotros queremos hacer como ese hombre, ¿verdad? Que le dieron uno nada más, o yo voy a acabar acá y... No, porque mi patrón es muy enojón. Mejor lo cago y luego ya cuando regrese lo saca. Aquí está, mira. Siervo, ¿qué? Siervo malo y negligente. Quítenselo y déselo al que tiene más. A veces se nos olvida esto. Que Dios quiere que también usemos nuestros talentos. El Dios que sabe quiénes son sus ovejas, que las conoce y que dice, son mis ovejas. Y no nada más eso, el Dios que conoce sus ovejas, dice, y me siguen. Dice en Juan 10:27. ¿No? Y me siguen, ya estamos terminando. And they follow me. Juan 10 también, 3:4, fíjense lo que dice. Juan 10, 3 y 4, unos versículos anteriores. John 10, 3 and 4. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Está hablando del que entra por la puerta, dice el pastor de las ovejas es, ¿verdad? Aclarando, ese es el pastor. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, dice, llama por nombre y las saca. Nos imaginamos esa escena de un pastor entrando ahí, ¿verdad? Para sacar sus ovejas. Y luego empieza a llamarlas y empiezan las ovejitas, también conocen su voz. Ya vienen todas las ovejitas siguiéndolo, ¿verdad? Qué bonito paisaje. Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas. Ya se dieron las mías, ahora sí, enfrente, las ovejitas siguiendo. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cristo es el pastor, y conocemos su voz. A veces vienen personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo, y tú que ya conoces la verdad, yo que conozco la verdad, ¿verdad? Sabemos, esto no es el evangelio de verdad. Así. Esto es evangelio de hombres, porque no es basado en lo que Dios dice. Esta es la prueba final también como para ti, amigo, amiga, y para nosotros que ya somos ovejas de Él. ¿Vas a seguirle? ¿Quieres tú también empezar a reconocer su voz? Si no tienes el Espíritu Santo que te has dado en las aguas del bautismo, no puedes reconocer su voz, vas a estar con dudas. Una vez que vienes al conocimiento de la verdad, se te quita ese velo y empiezas a entender, esto es lo que Dios quiere de mí. Esto es lo que quiere decir estas palabras que estoy yo escudriñando en su santa palabra. Porque el Espíritu te lleva a que conozcas, el Espíritu te guía a toda verdad. Por eso es el primer regalo que Dios te da. Perdón de los pecados en las aguas del bautismo. Aquí está tu regalo para que empieces tu vida nueva en Cristo Jesús.
Aquí está el regalo que vas a necesitar para el resto de toda tu vida, de aquí en adelante. No lo menosprecies, no lo contristéis al Espíritu. No lo dejes que se apague. Esta es la prueba final para las ovejas. ¿Vas a seguirle, hermano, hermana, fiel hasta la muerte? Acordémonos que nuestras acciones hablan más que 1000 palabras. Para concluir, la vida cristiana es una experiencia que consta de 2 partes: deberes, lo que debemos hacer, y privilegios de los que gozamos, que vienen de parte de Dios también. Como deberes está oír la voz del Señor y seguirle. Es un deber. Oír la voz del Señor y seguirle. No hay compromiso en eso. Oyes la voz de Dios y le sigues, o no la oyes y te pierdes. Porque Él es el buen pastor. Y como privilegios, saber que somos del Señor y que nos conoce. ¿Qué privilegio? Somos de Cristo, somos su iglesia. Por eso, ¿verdad? No es un nombre, es pertenencia. Iglesia de Cristo, le pertenece a Cristo. Él es nuestro pastor. No es Jorge Chávez, no es el Papa, no, es Cristo, el pastor de sus ovejas. Saber que somos del Señor y que nos conoce. ¿Qué tan dispuestos estamos para seguirle? Es la pregunta que te hago hoy a ti, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Qué tan dispuesto estás tú hoy en esta mañana para seguirle sin cuestionar su voz, sus órdenes? ¿Seguimos a Cristo, hermanos, o necesitamos que nos arreen? A las vacas se les arrea, las ovejas siguen al pastor, no hay necesidad de arreamiento. En esta mañana, amigo, amiga, si tú también ya estás dispuesto o dispuesta a comenzar una vida nueva en Cristo, si ya estás arrepentido, arrepentida, tienes ese cambio de mente ya, dispuesto a empezar una vida nueva en Cristo y quieres ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, si hay alguien aquí también en esta mañana, te invitamos a que seas bautizado para ese nuevo comienzo en tu vida. Si ya hay alguien también ahí en sus hogares que quieren también empezar su vida nueva en Cristo, contáctanos de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad. Que el Señor les bendiga. Tendremos una invitación, pues de pie los que podamos hacerlo así. God bless you.